Descubierto el increíble secreto, de un ferrovelo en deudas a ser millonaria en solo días. Javier, con apenas 35 años, había sido un niño feliz entre las cajas y objetos de su abuelo. Cada lata, cada pedazo de metal, era una joya esperando ser descubierta. Pero ahora, sentado sobre viejas cajas en su patio, el polvo que se levantaba del suelo pareciera dominarlo más que nunca. Las deudas amenazaban con ahogarlo, el banco, los prestamistas, cada día se sumaba una nueva preocupación. ¿Cómo podía haber llegado a esto?, pensaba, con el rostro surcado por líneas de angustia. La vida en aquel pequeño pueblo del norte de México era la misma de siempre, con sus tradiciones y costumbres, pero él sentía que cada vez se alejaba más, como un barco que se pierde en el horizonte. Mientras revisaba un depósito polvoriento, tropezó con algo. Al agacharse, descubrió un lienzo cubierto de telarañas, una pieza olvidada en el tiempo. Al limpiarlo, sus ojos se iluminaron. No era un simple cuadro. Era una obra de un artista reconocido, uno que había capturado la lucha de su pueblo en cada trazo. Sin poder contener su emoción, Javier corrió a mostrarla a su abuela, quien solía ser su refugio y guía. Las lágrimas en sus ojos al ver la obra lo llenaron de esperanza. El arte estaba en su sangre, y eso podía ser su salvación, pero su felicidad fue efímera. Los ecos de la avaricia comenzaron a murmurar a su alrededor. Un grupo de inversores estaba tras la pintura, ofreciendo sumas que podían resolver sus problemas financieros al instante. Javier se debatía entre venderla y asegurar un futuro o resistir y preservar la memoria de su familia y el legado cultural que representaba. ¿Acaso estoy dispuesto a vender mi identidad por un puñado de dinero?, se cuestionaba, sintiendo el peso del dilema aplastarle el pecho. A medida que la presión aumentaba, la angustia comenzó a invadir su mente. Se recordaba a sí mismo sentado en el patio, sus dedos acariciando la textura del lienzo, un símbolo de todo lo que su familia había representado. La respiración le fluctuaba mientras pensaba en qué camino tomar. La oferta era tentadora, pero las voces de sus ancestros resonaban en su interior. La esencia de su pueblo, de sus luchas, todas encerradas en aquella pintura, parecían clamar por ayuda. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Javier se asociaría con Rosa, la historiadora del arte apasionada que conoció en su búsqueda de legitimación. Juntos, intentarían averiguar la autenticidad de la obra, enfrentándose a un mundo donde sus voces eran a menudo ignoradas. Conforme se acercaban a la solución, la tensión se intensificaba, sentía que el reloj corría en su contra. La angustia de no cumplir con las expectativas de su familia lo mantenía en vilo. ¿Y si lo pierdo todo? ¿Y si renuncio a lo que realmente importa? Las preguntas lo atormentaban. En la exposición, los murmullos llenaban la sala, pero solo había una voz en su mente. El profundo ruido de su corazón resonaba en sus oídos mientras se preparaba para compartir su historia. El momento de máxima angustia se acercaba, el futuro colgando de un hilo. La pintura, ese antiguo lienzo, no era solo un cuadro. Era un faro en la niebla, una oportunidad de redención personal en un mundo que parecía vacío. ¿Tendría el valor para enfrentarse a la avalancha del pasado que amenazaba con aplastarlo? Su vida pendía del equilibrio de esa elección, y Javier sabía que cualquier decisión podría cambiarlo todo. La noche de la exposición, el aire estaba impregnado de una mezcla de expectativa y temor. Javier observaba a la multitud, una marabunta de rostros desconocidos, en su mayoría ávidos coleccionistas y críticos de arte. El brillo de sus ojos al contemplar la obra lo llenaba de incertidumbre. Están ahí por la pintura, no por mí, reflexionó,
sintiendo cómo esa realidad lo abrumaba. Tenía una elección que podría devolverle el control sobre su vida o, por el contrario, sumergirlo aún más en la oscuridad de sus preocupaciones. Rosa se acercó con una carpeta, repleta de documentación y certificaciones de autenticidad poco antes de que las luces se apagaran para dar inicio al evento. Esto puede ser nuestro as bajo la manga, le susurró, su voz rebosante de confianza. Aquel instante, sin embargo, le reveló algo más, su propia inseguridad. Se dio cuenta de que había sido siempre un espectador en lugar de un protagonista. La duda lo había mantenido atado a la inercia, mientras otros, como Rosa, se movían hacia sus metas. Es hora de dejar de ser un espectador, se prometió, cuando finalmente tomó la palabra. Sus palabras fueron un eco de su historia. Relató no solo cómo había encontrado la pintura, sino cómo había encontrado una parte de sí mismo que había estado oculta tras la carga de las deudas y las expectativas. En cada frase, sentía como si las esquirlas de su pasado se ordenaran, revelando aspectos de su identidad que jamás había reconocido. El arte no solo era una expresión estética, era su conexión con su legado. Ahí estaba su desafío, reivindicar su voz en un escenario donde tan fácilmente podría permanecer en silencio. Las reacciones de la audiencia fueron variadas. Algunos lo miraban como un desconocido, otros como un prometedor artista en ciernes. La presión crecía en su pecho al sentir que las miradas de esos extraños podían ser claves para darle a su vida un nuevo rumbo. Mientras contaba su relato, se dio cuenta de que había algo más en juego que solo la venta de una pintura. Era su viaje hacia la autoafirmación, el empoderamiento personal que necesitaba para avanzar. Al finalizar su discurso, las palmas resonaron en la sala, esperando que sus palabras hubiesen conquistado corazones. Sin embargo, incluso ante el aplauso, Javier sentía que aún no todo estaba resuelto. Los inversores no tardaron en acercarse, sus sonrisas eran halagadoras pero también amenazantes. Espera, Javier, pensó, esto no se trata solo de cifras o de salvar la piel. Había un camino más profundo que debía recorrer, un camino que le permitiría definir su futuro en lugar de ser definido por los demás. Esa noche, Javier dejó la galería sintiendo un nuevo fuego latente en su interior. A pesar del abrumador deseo de asegurar su futuro económico, entendía que la autenticidad era su verdadero patrimonio. No puedo dejar que este momento sea solo un capítulo, debe iniciarse un nuevo libro, se dijo, decidido a encontrar su voz y su propósito. Sin embargo, conforme avanzaba por la noche, una incógnita se instalaba anestésicamente en su mente. Los inversores habían hecho propuestas tentadoras, pero otra oferta, que provenía de una fuente que jamás esperó, comenzaba a tomar forma. La invitación se esbozaba de forma intrigante en su mente. Había alguien que conocía el trasfondo de la pintura y que podía ofrecerle no solo dinero, sino también una conexión personal que podría redefinir su significado. ¿Estaría preparado Javier para explorar ese nuevo camino que amenazaba con desembocar en un laberinto de decisiones difíciles y revelaciones inesperadas? Su futuro se desdoblaba ante él, lleno de posibilidades que podrían cambiarlo todo. Javier se despertó la mañana siguiente con el eco del aplauso aún reverberando en su mente. Aquella noche había marcado un punto de inflexión. Ya no podía permitirse el lujo de la duda, había que avanzar. Mientras se preparaba en la cocina, su teléfono vibró sobre la mesa, un mensaje de Rosa. Hablemos sobre las propuestas. Hay interés real, anotó ella. Al leer sus palabras, una mezcla de ansiedad y emoción lo invadió. Debía prepararse, no solo para presentar su arte, sino para reafirmar quién era. No podía permitir que el espectro del miedo lo relegara a un segundo plano nuevamente. La reunión con los inversores prometía ser intensa. Javier decidió que debía enfatizar no solo la calidad de su trabajo, sino también su historia, una narrativa de lucha y redención que podría resonar con los que valoraban algo más que solo la estética. Para ello, revisó cada detalle de su presentación, inseparable de su identidad. Sentir que su vida estaba atada al arte le dio un renovado sentido de propósito. Cuando llegó al café donde se concretaría el encuentro, sintió que el ambiente estaba cargado de expectativas.
Los inversores eran figuras conocidas, cada una con sus propios intereses económicos. Sin embargo, Javier tenía un argumento que no podía pasar desapercibido. A medida que exponía sus ideas sobre su obra, la conexión con su historia se volvió palpable. Pensó en el camino recorrido y cómo había llegado hasta allí. No era solo una serie de lienzos, era su vida puesta en colores. Mientras hablaba, notó una reacción positiva en algunos de los inversores. Una mujer de cabello rizado, que parecía escéptica al principio, comenzó a sonreír. El peso de la incertidumbre aligeró su pecho. Javier comenzaba a ver la posibilidad de un camino claro. Pero al mismo tiempo, una sensación de incomodidad se apoderó de él. ¿Sobre qué ofrecimiento estaba dispuesto a ceder para conseguir su sueño? Era un dilema. Justo cuando empezaron las negociaciones, se mencionaron cifras que superaban sus expectativas. Sin embargo, su mente dudaba, algo no encajaba. Las formas de presión eran sutiles pero firmes. No debes dejar que estos hombres te distraigan de lo que realmente importa, se repetía mentalmente. Al terminar la reunión, Javier se sintió agotado, pero al mismo tiempo decidido a no permitir que las voces ajenas definieran su arte. Mientras se alejaba, una llamada interrumpió sus pensamientos, un número desconocido. Al responder, la voz al otro lado le era familiar. Era la mujer que había estado en el público la noche anterior, alguien que parecía saber más sobre su obra que cualquiera de los inversores. Javier, creo que necesitamos hablar, dijo con un tono que mezclaba urgencia y misterio. Sus palabras resonaban con un eco que presagiaba más de lo que podía imaginar. La posibilidad de una conexión más profunda, de un nuevo entendimiento que superase lo meramente económico, comenzó a gestarse en su mente. ¿Cómo podría esta nueva voz influir en sus decisiones? ¿Qué revelaciones lo aguardaban? En ese instante, Javier se dio cuenta de que estaba al borde de un precipicio. La oportunidad de explorar un mundo desconocido, lleno de potencial y desafíos, se presentaba clara. La pregunta que quedó en el aire fue contundente: ¿estaba realmente listo para confrontar su verdadero deseo y cambiar la dirección de su vida una vez más? La urgencia de la llamada fue un recordatorio de que cada decisión que tomara lo definiría de maneras que aún no podía comprender. La búsqueda de su autenticidad apenas empezaba. Javier se sentó en un banco del parque, el teléfono aún en la mano, el eco de las palabras de la mujer resonando en su mente. La ciudad vibraba a su alrededor, inmersa en su ajetreo, pero él sentía que el tiempo se había detenido. La urgencia de su llamada lo instaba a reflexionar. Miró a su alrededor, observando a la gente pasar, cada rostro una historia, un camino. ¿Cuál iba a ser el suyo? El número desconocido pertenecía a Alicia, una crítica de arte que había escrito sobre él en el pasado. Su análisis era certero y profundo, y Javier se preguntó qué quería realmente. Su intuición le decía que no era una simple conversación sobre su arte, más bien parecía una invitación a un cambio radical. Respiró hondo y comenzó a pensar en lo que había logrado hasta ese momento. Su obra, a pesar de cualquier adversidad financiera, había mejorado, había crecido. Sin embargo, un temor se alzaba en su pecho: lo económico iba a depender de otros. Las decisiones podridas de su pasado aún lo perseguían, y esta era una oportunidad que no podía dejar pasar. Pero, ¿aceptaría la influencia de alguien ajeno en su proceso artístico? Decidió regresar a casa y prepararse para la conversación. Su interior luchaba con dudas, no quería que alguien más moldeara su legado. Se sentó frente a su caballete y observó los lienzos, sintiendo cómo cada uno de ellos lo representaba. Inspirado, decidió que asistiría a la cita con una mente abierta, pero también con una esencia resiliente, un estandarte de su autenticidad. A la mañana siguiente, Javier llegó al local donde habían pactado encontrarse. La decoración era sutil, tonos suaves, una luz que acariciaba los bordes de las mesas. Alicia lo esperaba en una esquina, con una taza de café humeante. Su sonrisa era cálida, pero Javier podía sentir la intensidad de su mirada. Mientras él se sentaba, ella comenzó a hablarle sobre su trabajo, admirando la profundidad emocional de su arte.
Vi algo en tu obra que muchos no ven, dijo Alicia, y sus palabras le dieron una nueva perspectiva. Había una conexión en su discurso que despertó en él una curiosidad genuina. Sin embargo, Javier se recordó a sí mismo la razón por la que estaba allí, definir su evolución personal sin ceder su esencia. ¿Cuál es tu interés en mi trabajo, Alicia? ¿Por qué estás aquí?, preguntó, esa vez con menos incertidumbre. Ella se inclinó hacia adelante. Quiero ayudarte a llevar tu arte a un nuevo nivel. He hablado con algunos coleccionistas que buscan algo genuino, algo que cuente tu historia. Las posibilidades se desplegaron enfrente de él como una paleta de colores. ¿Y qué es lo que quieres a cambio?, cuestionó Javier, sintiendo el peso de la desconfianza. Ella sonrió, comprendiendo su resistencia. Quiero que colabores en un proyecto que podría cambiarlo todo para ti. Pero necesito que confíes en mí. Su corazón latía con fuerza. Había un dilema claro: confiar en alguien que podría ser su aliada en el camino o mantenerse a la defensiva y rechazar cualquier apoyo externo. La lucha interna era palpable. Javier tenía que decidir: ¿se dejaría guiar por su instinto y su nuevo protector potencial o seguiría luchando por su independencia artística? En ese instante, una oleada de determinación lo invadió. Era más que una decisión financiera, era una prueba de cómo se vería a sí mismo frente al mundo. Si aceptaba la ayuda de Alicia, que podría ofrecerle una plataforma para su voz artística, podría también él mantener su autenticidad. El momento de la verdad se acercaba. Javier comprendió que cada opción que consideraba no solo definiría su obra, sino que también lo transformaría a él. ¿Se arriesgaría a volar al lado de alguien más, o se adaptaría, buscando una manera de equilibrar colaboración y autenticidad? La convicción se enraizaba en su espíritu, pero la incertidumbre seguía presente. Con una mirada decidida, le respondió a Alicia: estoy escuchando. Sin embargo, cada palabra lanzada al aire traía consigo la sombra de una pregunta aún más profunda: ¿en qué medida estaba realmente listo para desnudarse frente a la oportunidad, arriesgando todo por un futuro incierto? La decisión tomada era un paso, pero no la respuesta completa. Javier se sintió atrapado en un juego de ajedrez mental. Mientras la conversación con Alicia avanzaba, su cabeza giraba con interrogantes. La crítica de arte le hablaba de planes, de exposiciones y redes de contactos, pero él solo podía pensar en cómo encajar su autenticidad en todas esas expectativas. El miedo a perderse a sí mismo entre la búsqueda del éxito aumentaba. Se dio cuenta de que su viaje no sería solo una cuestión de habilidad artística, sino de autodominio. Las imágenes de sus lienzos llenos de emociones ardían en su memoria. Había luchado para dar vida a cada trazo en su paleta, cada obra era un fragmento de su esencia, un preciado contenedor de su vulnerabilidad. Si Alicia quería ayudarle, debía entender que no estaba dispuesto a comprometer lo que era. Comenzó a abordar la conversación con más determinación. Estoy interesado en lo que ofreces, pero necesito claridad. Mi arte es un reflejo de mis experiencias y emociones, no algo que pueda empaquetarse para el mercado, expuso Javier, sintiéndose cada vez más firme. Las palabras fluyeron de su boca con una fuerza renovada. Alicia le observó atentamente, y parecía apreciar su sinceridad. Entiendo, respondió, no quiero que cambies tu esencia. Lo que ofrezco no es moldear tu voz, sino amplificarla. Los coleccionistas buscan autenticidad, y tú la tienes. Solo necesitas una plataforma para proyectarla. Las palabras de Alicia emitieron ecos en su conciencia. La idea de amplificar su arte comenzó a tomar forma. Pero Javier era consciente de que cada acción conllevaba su propia serie de consecuencias. El deseo interno de avanzar se encontraba en un tira y afloja constante con su ansiedad sobre el futuro. Mientras reflexionaba, algo en él se encendió. Había una parte de Javier que deseaba abrirse a nuevas experiencias, que quería dejar atrás las sombras que lo habían perseguido hasta el día de hoy. Sentir que estaba en un cruce de caminos lo motivaba. La posibilidad de un cambio lo empujaba a ser más proactivo en la toma de decisiones. Necesito un tiempo para pensarlo,
finalmente dijo, sorprendiéndose a sí mismo ante la claridad de sus propias palabras. Sintió que había encontrado un equilibrio, no estaba cerrando la puerta, pero tampoco estaba saltando sin pensar. Había hecho un pequeño pero significativo avance hacia el crecimiento. Después de la reunión, envuelto en sus pensamientos, Javier paseó de nuevo por el parque. Cada paso resonaba con fuerza, y se sintió casi liviano, el aire fresco le llenaba de un nuevo optimismo. Sin embargo, no se dejaría llevar por un ideal de éxito a cualquier costo. Había que establecer límites claros. Esa noche, mientras se sentaba frente a su caballete, se planteó un reto personal. Necesitaba explorar su creatividad de maneras que nunca había considerado. Agarró un lienzo en blanco y se dejó llevar, sin restricciones, sin compromisos. Esa obra, nacida de la libertad absoluta, debía convertirse en su declaración, un manifiesto de su autenticidad fregando las adversidades. Mientras su pincel danzaba por la tela, Javier experimentó la intensidad del proceso creativo, una mezcla de pánico y éxtasis. Se sentía al borde de un precipicio, dispuesto a saltar sin paracaídas, dejando atrás viejos temores. Pero sabía que, en medio de ese caos, encontraría la dirección adecuada. Con cada color que aplicaba, la imagen emergía, y cada trazo se sentía como una reivindicación personal. Después de varias horas concentrado, terminó su obra. La miró, sintiendo que ese lienzo no solo representaba su arte, sino también su capacidad de reinventarse. Aunque aún había mucho por decidir sobre su colaboración con Alicia, la conexión establecida con su propio proceso creativo le susurraba que estaba en el camino correcto. ¿Podría esta nueva obra ser la clave que lo impulsara a enfrentar sus miedos y aceptar la ayuda que había solicitado? Las respuestas a sus preguntas estaban más cerca de lo que creía, pero el siguiente paso exigía valentía. Con su nuevo lienzo entre manos, Javier miraba hacia el futuro con una mezcla de incertidumbre y expectativa. Estaba listo para confrontar su próximo desafío, pero para ello, debía explorar un espacio aún inexplorado en su mente, su historia personal más íntima. Y al hacerlo, se preguntaba, ¿realmente había comenzado a descubrir quién era él en cada una de esas capas de color? El amanecer asomaba tímidamente tras las nubes, proyectando un tenue brillo sobre la habitación de Javier. La emoción de la noche anterior aún lo envolvía, alimentando una chispa de inspiración. Con su nueva obra frente a él, sentía que había presentado una parte de sí mismo al mundo. Sin embargo, algo en su interior clamaba por más. No podía permitirse que daños únicamente en la superficie de su propio descubrimiento. El ruido interno, ese eco constante de inseguridades y expectativas, seguía latente. Mientras observaba el lienzo, Javier decidió que cada pincelada debía contar una historia, no solo la suya, sino también de aquellos momentos en los que se había sentido perdido, atrapado entre la expectativa y la realidad. Comenzó a pensar en su infancia, en esos días donde el arte era un refugio y no un campo de batalla. Las imágenes de sus dibujos infantiles, llenos de inocencia y libertad, lo llevaron a una introspección profunda. Sin embargo, así como un artista destierra sombras de la tela, Javier debía confrontar su propio pasado que aún no atrapaba. En ese momento, se dio cuenta, había una narrativa no contada que podía convertirse en el eje central de su nueva exposición. Las historias de los días oscuros, la ansiedad que lo había consumido, los momentos de duda que le habían hecho cuestionar su talento. En un arrebato de energía creativa, tomó un cuaderno y comenzó a escribir. Las palabras brotaban de su pluma como si fueran colores en la paleta. Con cada línea, se sentía más ligero, liberándose de angustias que lo habían atado durante demasiado tiempo. Estas notas serían la base de su último trabajo, una explosión de autenticidad que deseaba compartir con el mundo. La idea le trajo consigo una nueva oleada de determinación, iba a utilizar su arte como un vehículo para explorar y expresar su identidad, su lucha, y sus triunfos. Decidido a llevar su concepto más allá, contactó a varios artistas locales, quienes podrían colaborar en la exposición. Quería que su propuesta no solo reflejara su historia, sino también la de otros.
Inspirar a otros a adoptar su vulnerabilidad y, tal vez, descubrir su propio camino hacia la autenticidad. Podría ser el desafío perfecto para enfrentar sus miedos más profundos y expandir su círculo profesional, al mismo tiempo que se mantenía fiel a sí mismo. Días después, convencido de que estaba creando algo significativo, se reunió con Alicia para discutir su nueva visión. La ansiedad le brincó en el estómago. Una parte de él temía que su ambición pudiera ser malinterpretada o, peor aún, que su vulnerabilidad fuera vista como debilidad. Pero tal como había descubierto aquella noche, ya no estaba dispuesto a dejar que el miedo controlara su vida. Alicia lo escuchó atentamente. Su mirada de curiosidad y admiración parecía aprobar la dirección en la que Javier se movía. Es arriesgado, pero muy potente, le dijo. Conectar la vulnerabilidad con el arte es fundamental para captar la atención de aquellos que buscan autenticidad. Te puedo ayudar a solidificar este concepto y encontrar espacios donde exhibirlo. Las palabras de Alicia sonaron como una invitación, y Javier sintió como la confianza lo envolvía de nuevo. Este era su momento, no solo de mostrar su arte, sino de redimensionar su historia y las historias de quienes lo rodeaban. A medida que se iban organizando los detalles de la exposición, Javier se sintió cada vez más entusiasmado pero también ansioso. Una multitud vería sus obras, su esencia expuesta a los ojos del mundo. ¿Sería capaz de soportar el escrutinio? Sin dejarse llevar por la duda, se concentró en el proceso, en cada trazo y en las voces que debía representar. Al mirar el camino que había recorrido, se dio cuenta de que había hecho una elección crucial. No solo era un artista, era un contador de historias. Este camino lo llevaría a una revelación aún más profunda sobre su identidad y su misión. Mientras se adentraba en un nuevo viaje de autodescubrimiento, una inquietante pregunta lo perseguía: ¿podría realmente afrontar el poder de su propia verdad? La respuesta parecía inminente, pulsando cada vez más fuerte, esperando ser desbloqueada en la intersección del arte y la autoaceptación. La reunión con Alicia había dejado una estela de entusiasmo que Javier también necesitaba dirigir hacia su proceso creativo. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la presión comenzó a asomarse de nuevo, como nubes oscuras que amenazan con cubrir un brillante amanecer. Cada vez que su pincel tocaba la tela, un rayo de duda se infiltraba en su mente. La lucha interna entre la vulnerabilidad y la expectativa se convirtió en el telón de fondo de su obra, pero también en su mayor obstáculo. Las noches se tornaron largas y solitarias. Javier solía refugiarse en la nocturnidad, buscando consuelo en la soledad de su estudio. Sin embargo, el eco de su inseguridad se convertía en un susurro cada vez más insistente. Sus pensamientos no se mantenían a raya. Se preguntaba si transmitir sus verdades más profundas a través de su arte sería suficiente. La necesidad de validación se entrelazaba con su deseo de autenticidad. Una tarde, decidido a ganar claridad, se propuso salir a caminar. Las calles vibraban con la energía del mundo exterior y Javier sintió que el movimiento podría despejar su mente. Observó a la gente, cada rostro una historia. Su arte debía capturar esas narrativas olvidadas. Así fue como un plan comenzó a tomar forma: inspirarse en la vida real, en las emociones diarias que todos enfrentaban. No obstante, el desafío más grande sería enfrentarse a su propio miedo a la exposición. Javier se preguntó si, en última instancia, su deseo de crear era realmente por él o por el reconocimiento que esperaba recibir. Este interrogante lo llevó a una confrontación decisiva consigo mismo. Sabía que el arte auténtico no podía surgir de la necesidad de complacer. Regresó al estudio con una energía renovada, dispuesto a despojarse de las capas de ansiedad que lo habían vuelto cautivo. Se sentó frente al lienzo otra vez, teniendo en mente las historias de aquellos que había observado. La idea de crear bocetos de vida cotidiana lo invadió: plasmar la tristeza oculta detrás de una sonrisa, el triunfo escondido tras un fracaso. Su arte debía resonar con la esencia humana, la lucha, el dolor y, quizás, la redención. Los días transcurrieron y su producción se volvió más intensa. Cada trazo liberaba viejas heridas que lo habían mantenido reprimido. Sin embargo, al avanzar,
Una sombra creciente de duda seguía acechándolo. ¿Podría su arte realmente lograr lo que él deseaba? Cuando finalizó su primera pieza, Javier sintió como si hubiera cavado en su propia alma. El cuadro era un retrato de un muchacho perdido en un mar de incertidumbres, reflejando su propia infancia. Con cada mirada, Javier experimentaba una conexión profunda. Fue entonces que comprendió que su proceso no solo era un acto de creación, era una forma de sanación. Mientras las obras comenzaban a acumularse en su estudio, una inquietante sensación lo invadía: debía compartir esta parte de su vida con los demás. Sin embargo, la idea de abrirse completamente al mundo lo aterraba. Javier sabía que el verdadero poder de su arte residía en la vulnerabilidad y, al mismo tiempo, en el miedo a ser juzgado. Con cada nuevo trazo, la tensión acumulada se hacía más palpable. ¿Sería capaz de salir de su zona de confort y aceptar la crítica que podría venir con la exposición de su vulnerabilidad? La fecha de la exposición se acercaba y Javier todavía luchaba con la idea de su gran revelación. Con cada paso que daba hacia la luz, la oscuridad de sus pensamientos se entrelazaba causando un conflicto interno. En ese momento decisivo, una llamada inesperada interrumpió su reflexión. El mismo artista cuya voz había escuchado en sus días de lucha le ofrecía participar en algo que podría cambiar su vida. Javier sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. Este podría ser el empujón final que necesitaba. Pero, ¿arriesgaría todo lo que había construido hasta ahora al aceptar la invitación? ¿Podría finalmente enfrentar el verdadero núcleo de su historia? Una nueva inquietud germinaba en su interior mientras el teléfono resonaba en su mano. La respuesta latía no solo en su mente, sino también en su corazón. Javier siguió sintiendo el frío metal del teléfono contra su piel mientras la oferta resonaba en su mente, retumbando como un eco en la multidimensionalidad de sus emociones. La propuesta representaba una puerta abierta hacia la autoaceptación y la posibilidad de trascender la autocrítica que lo mantenía apresado. A medida que pensaba en ello, las habilidades que había descifrado y desarrollado en su proceso creativo se entrelazaban con un deseo imperativo de libertad personal. El eco de la voz del artista lo sacudió de su ensimismamiento. No era solo una oportunidad, era un desafío en sí mismo. Fue en ese instante que Javier comenzó a explorar la idea de no solamente participar, sino también de utilizar esa exposición como un vehículo de sanación y transformación. Se dio cuenta de que había llegado el momento de invertir en su propia narrativa, de manifestar su viaje interno a través de su obra. Con una motivación recién descubierta, comenzó a planificar su respuesta. ¿Cómo podría transformar su arte en un reflejo auténtico y poderoso de su vida? La idea de compartir su historia de vulnerabilidad se convirtió en una necesidad vital. Si su arte podía tocar las experiencias que tantas veces había temido explorar, podría ofrecer no solo un espejo, sino también una posible guía para otros en su misma situación. Días más tarde, la fecha de la presentación se acercaba vertiginosamente. En su estudio, rodeado de lienzos y pinceles, Javier decidió desnudarse emocionalmente. Tomó un lienzo en blanco y, en lugar de métodos tradicionales, optó por un enfoque más visceral, manchas de pintura descontroladas, trazos que dramatizaban su agitación interna. Cada pincelada se convertía en un grito sordo, una declaración de su complejidad emocional. Cada noche estaba cargada de emoción y tensión. Comienzos de inspiración se transformaban en lapsos de reflexión crítica sobre sus intenciones. A veces, se encontraba cuestionando su capacidad para comunicar sus verdades. ¿Realmente su arte podría resonar con los demás? La posibilidad de ser vulnerabilidad y exponerse al rechazo era una carga que llevaba en su pecho. Pero también había una chispa creciente de determinación. Javier deseaba hacer resonar su voz en el universo artístico. Una agosto noche, en medio de sus sesiones de trabajo, un nuevo concepto emergió: me gustaría que el espectador hubiera sentido el mismo dolor, la misma incerteza, y con su respuesta, quizás pudieran llegar a comprender su autenticidad. La idea de que su arte no solo se tratara de exponer sus luchas, sino también de ofrecer una conexión palpable, lo iluminó. Había un valor en compartir su viaje,
Podía facilitar el entendimiento más allá de la estética. El día de la exposición finalmente llegó. Con su corazón palpitando como un tambor, Javier preparó cada obra, cuidando de que cada una tuviera su lugar en la galería. Preparó una pieza que encapsulaba su evolución personal, un trabajo que sintetizaba sus ansiedades, emociones y esperanzas. Se encontraba en la cúspide de enfrentarse a la multitud. A medida que se preparaba para dar su discurso, una pregunta lo invadió. ¿Sería capaz de hablar de sus emociones sin desmoronarse? La duda tensaba su garganta. De un momento a otro, sintió que las sombras que lo habían acompañado estaban a punto de disolverse. Era el momento de validar su viaje personal, y por primera vez, comenzó a aceptar la posibilidad de recibir amor y comprensión, en lugar de juicio. El primer paso era compartir su historia. La sala llena de miradas expectantes lo esperaba. Las luces centelleantes hacían eco de sus miedos. Sin embargo, un repentino impulso de determinación lo acompañó. Era su hora de verdaderamente levantarse y hablar. Con el corazón en la garganta y los ojos llenos de emoción, se preparó para abrirse de par en par ante un mundo que podría, o no, aceptar su verdad. Además de su arte, él mismo estaba por explotar en su nueva versión. Pero, ¿qué pasaría si sus palabras no resonaban como lo soñó? ¿Y si ello generaba la mayor conexión que jamás había pensado posible? La respuesta al eco de su inseguridad esperaba ser descubierta mientras Javier se adentraba en la luz. Cuando Javier se posicionó frente al micrófono, un silencio expectante cautivó la sala. La tensión estaba en el aire, y el tintineo de sus pensamientos lo sumergía en una batalla interna. La vulnerabilidad era un concepto aterrador, pero el deseo de ser escuchado superaba su miedo. No era solo un hombre ante un grupo. Era la culminación de sus inseguridades, su necesidad de conexión, su búsqueda de autenticidad, todo aquello que había reprimido durante años. Cada mirada que lo escrutaba parecía penetrar en su alma, recordándole sus fracasos y temores más profundos. Respiró hondo y sintió el calor del nerviosismo y la adrenalina en su pecho. Sin embargo, cuando comenzó a hablar, esas emociones se transformaron en una voz firme. Compartió recuerdos de su vida, de las luchas que lo habían moldeado, de cómo el arte había sido su refugio, su terapia, incluso mencionó las noches en vela llenas de dudas. Era liberar el peso que llevaba años cargando. Con cada palabra, la sala se llenaba no solo de su voz, sino también de su sinceridad. Javier no solo quería retratar su viaje, sino también conectar con las inquietudes del espectador. Todos enfrentamos batallas invisibles, dijo. Y cada uno de nosotros tiene una historia que contar, mucho más allá de lo que se ve en la superficie. El eco de sus palabras resonó en su interior, reafirmando su propósito. Su arte no era una mera expresión, era un puente hacia el entendimiento de sí mismo y de los demás. A medida que avanzaba en su discurso, la transformación de su voz lo sorprendía. La autocrítica que una vez lo paralizaba comenzó a desvanecerse, dejando en su lugar una nueva claridad. Era como vislumbrar la luz al final de un túnel. Por primera vez, quería ser auténtico en lugar de perfecto. Las risas nerviosas del público se convertían en silencios cautivados. Javier sentía cómo su vulnerabilidad se transformaba en poder. Sin embargo, al concluir, sintió un nudo en el estómago. Había revelado tanto de sí mismo, pero ¿qué pasaría después? Las encuestas sobre sus cuadros esperarían, pero su temor a ser malinterpretado crecía. Había un filete entre el reconocimiento y el rechazo. Cuando la multitud comenzó a aplaudir, una parte de él se sintió aliviada, pero otra seguía inquieta, cuestionándose si lo que había compartido sería suficientemente impactante. Después de su discurso, los asistentes se acercaban uno a uno, compartiendo sus propias historias y reacciones a su trabajo. Fue entonces cuando Javier comprendió que su arte no solo reflejaba sus luchas, era un espejo en el que los demás podían verse también. Las conversaciones se tornaron en catarsis colectiva, y esa conexión, que había anhelado tanto, se materializaba ante él. La exposición comenzó a cambiar, ya no era solo su arte hablando, también era un espacio de encuentro.
de emociones desbordadas, de revelaciones mutuas y de identidades compartidas. Se dio cuenta de que no estaba solo, había más personas lidiando con sus sombras, buscando su propia luz. El impacto de aquella noche abrazó a Javier como un manto cálido. Su viaje no terminaba aquí, emergían nuevas preguntas. ¿Cómo podría continuar este diálogo creativo más allá de esta exposición? ¿Y qué tipo de artista estaba dispuesto a ser ahora? Mientras limpiaba su estudio tras el evento, su mente bullía de inquietudes y posibilidades. La chispa que había encendido su voz la noche anterior estaba apenas comenzando. Al mirar su lienzo en blanco, supo que el próximo paso sería aún más difícil. Pero el camino hacia la autenticidad siempre podría presentar nuevos retos. La proyección de su futuro creativo todavía aguardaba. Una revelación latente surgía, la cual cambiaría su perspectiva por completo. ¿Qué pasaría si su arte y su vida se interconectaran de maneras sorprendentes? Una nueva travesía estaba por iniciarse, y Javier estaba listo para descubrir hasta dónde podía llevarlo. Javier se despertó con el sol entrando por la ventana, llenando la habitación de luz dorada. Había pasado la noche reflexionando sobre la exposición, sobre las conexiones que había forjado, y la verdad finalmente resonaba dentro de él, había encontrado su voz. Su camino hacia la autenticidad no solo había transformado su visión del arte, sino también su vida en general. Desde la noche de la exposición, el eco de las conversaciones profundas y las historias compartidas había impregnado su alma. Se recordó a sí mismo frente al micrófono, liberando una parte de su ser que había permanecido oculta bajo las expectativas y el miedo. Las amplias sonrisas y la admiración genuina en los rostros de los asistentes habían sido la validación que necesitaba para comprender que su arte podía ser más que solo una representación, podía ser una herramienta de transformación personal y colectiva. Con renovada determinación, decidió dar un paso más allá. En lugar de ceder a la presión de los inversores y las expectativas del mercado, optó por explorar un camino que fusionaría su encuentro personal con el compromiso social. Su arte pasaría a ser un vehículo para contar no solo su historia, sino también las de aquellos que se sentían marginados y olvidados. Comenzó un proyecto titulado Voces del Silencio, donde se recopilarían relatos de vida que resonaran con sus propias luchas, historias de resistencia, dolor y esperanza, plasmadas a través de su lente artística. A medida que avanzaba en la recopilación de experiencias, Javier se dio cuenta de que no solo estaba creando una colección de obras, estaba construyendo una comunidad en torno a su obra. Las personas compartían sus historias con él, permitiéndole inmortalizar sus vivencias en lienzos llenos de color y emoción. Cada obra que creaba se sentía como una afirmación de que las luchas individuales tenían un valor intrínseco. Así, su trabajo no solo floreció, sino que se volvió relevante y palpable. El reconocimiento de su proyecto llegó rápidamente. Críticos de arte, seguidores y coleccionistas comenzaron a apreciar su nueva dirección. La crítica de arte, Alicia, se convirtió en su aliada y confidente, ayudándolo a establecer conexiones con espacios de exhibición que fomentaban la diversidad y la inclusión. Una exposición a gran escala del proyecto Voces del Silencio estaba en marcha, y con cada paso hacia esa meta, la confianza de Javier se solidificaba. La noche de la nueva exposición llegó, y todo lo que sintió el primer día fue superado por un sentido de pertenencia y propósito. Amigos, familiares y los rostros de aquellos que habían compartido sus historias lo rodeaban. Javier se encontraba en el escenario nuevamente, esta vez no como un hombre temeroso buscando validación, sino como un líder que empoderaba, un facilitador de narrativas, un artista auténtico, con una sonrisa genuina. Compartió su propio relato detrás de cada obra, pero también destacó las historias de esos valientes que se habían abierto a él. La sala, repleta de emociones, vibró con cada palabra, cada historia contada. Fue un momento de catarsis colectiva, donde la vulnerabilidad de cada individuo enriquecía la experiencia compartida. Al finalizar su discurso, el aplauso resonó como un canto de victoria. Javier ha logrado transformar su vida y su carrera.
Desde las sombras de la deuda y la angustia, se ha alzado como un portavoz de su comunidad, un artista que entendió que su verdadero poder residía en su autenticidad. Con cada nueva obra, su legado se asemejaba a un río que fluía, rico en historias entrelazadas, cada una con su propio significado y valor. Finalmente, la confianza que alguna vez se tambaleó se había convertido en su pilar más sólido. La inseguridad que lo había mantenido cautivo se disipó, dejando atrás un ser que ahora podía reconocerse no solo como un artista, sino como un agente de cambio. A medida que el público se dispersaba, Javier miró los lienzos que ahora representaban una mezcla de su vida y las vidas de otros. Sonrió, sintiendo la conexión que había cultivado a lo largo de su viaje. Había alcanzado no solo un logro artístico, había conquistado un estado de paz interna que le permitiría seguir creando con libertad y autenticidad. Así, mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, Javier supo que este era solo el comienzo de su nueva vida. No permita que su historia y su camino se pierdan. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.